Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul vuelve a ser el centro de la conversación. Las palabras que dijo en una entrevista reciente no solo han tocado el corazón de sus fans, sino que también han reabierto viejas heridas y desatado nuevas teorías sobre su vida sentimental y profesional. No te vayas. Te contamos lo que dijo Neslihan y cómo reaccionaron los involucrados. Todo comenzó con una entrevista aparentemente tranquila para una revista de estilo de vida. La actriz, conocida por su carisma y sinceridad, fue preguntada sobre los momentos que la han marcado en su carrera y en su vida personal. Sin pensarlo demasiado, soltó una frase que dejó a todos con la boca abierta: a veces uno ama en silencio, porque decirlo en voz alta podría romperlo todo. Esa simple declaración fue suficiente para encender las alarmas. Los fans no tardaron en conectar esas palabras con un nombre: Kadir Doğulu. La relación entre ambos, aunque siempre se mostró estable y amorosa ante los medios, ha estado rodeada de rumores, especialmente en los últimos meses. Las redes comenzaron a hervir con mensajes como: a quien ama en silencio Neslihan, esa frase no fue casualidad, o hay algo más allá de lo que muestran. Pero la historia dio un giro inesperado cuando, horas después de la publicación, Kadir compartió en sus historias una foto antigua junto a Neslihan, con una canción de fondo que decía: aunque no lo digas, yo sé que estás conmigo. Y las redes estallaron. Muchos interpretaron esto como una confirmación de que la frase iba dirigida a él, mientras que otros comenzaron a teorizar sobre una crisis interna que estaría afectando su relación. En medio del revuelo, una periodista logró acercarse a Neslihan en un evento benéfico. Cuando se le preguntó directamente sobre la frase, la actriz sonrió y dijo: hay sentimientos que no necesitan ser explicados. Quien debe entender, lo hará. Esa respuesta, lejos de aclarar, avivó más el fuego. Y es que cuando se trata de Neslihan, cada palabra es analizada al detalle. Una fuente cercana a la pareja reveló que ambos han estado enfrentando diferencias por cuestiones de tiempo y proyectos individuales. Se aman, eso es claro. Pero a veces el amor no basta si no hay tiempo para cuidarlo, dijo esta fuente. ¿Estará Neslihan hablando desde un lugar de nostalgia o de resignación? Mientras tanto, el público sigue dividido. Algunos defienden la libertad de Neslihan para expresarse sin ser invadida, mientras que otros insisten en que sus declaraciones siempre dejan entrever más de lo que aparentan. La verdad es que cada palabra suya se convierte en tendencia, y esta vez no fue la excepción. Lo más sorprendente es que, tras varios días de silencio, Neslihan volvió a publicar en sus redes una imagen con el texto: el amor verdadero no siempre se grita. A veces solo se siente. Esta segunda frase reabrió el debate y alimentó nuevas conjeturas. Un analista de medios comentó: lo interesante de Neslihan es que ha creado un estilo propio. Usa la palabra como herramienta, pero siempre deja espacios para que el público complete el significado. Eso es parte de su magia. Y es precisamente esa magia lo que mantiene a millones atentos a cada uno de sus movimientos. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió 2 días después: un video inédito, supuestamente grabado por un fan desde lejos, empezó a circular en redes. En él se ve a Neslihan Atagul saliendo de un café en Estambul y detrás de ella, a escasos metros, aparece Kadir Doğulu. Aunque no hubo muestras explícitas de afecto, lo que llamó la atención fue la expresión seria en ambos rostros y la breve conversación captada por el micrófono ambiental del video. Según lo que se alcanza a oír, Neslihan dice: ya no sé si seguir callando es la forma de protegernos, o si solo nos está destruyendo lentamente. Kadir, visiblemente incómodo, responde: no todo se puede decir frente a una cámara. Y tú lo sabes mejor que nadie. Esta breve interacción, aunque sin confirmar ni desmentir nada, fue suficiente para que se desataran más teorías. ¿Están atravesando una crisis silenciosa? ¿Están tratando de resolver sus diferencias lejos de la mirada pública? Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Algunos fans mostraron apoyo incondicional a la pareja, escribiendo mensajes como:
el amor verdadero también pasa por tormentas o lo importante es que sigan intentando. Otros, sin embargo, fueron más escépticos, demasiadas frases ambiguas, demasiadas indirectas, algo se está rompiendo. Y como si todo esto no fuera suficiente, el día de ayer Neslihan participó en un podcast donde, sin mencionarlo directamente, dejó otra frase que generó nuevas olas: hay silencios que protegen. Y otros que son gritos disfrazados. El presentador, sorprendido por la intensidad emocional de la declaración, intentó indagar más, pero ella simplemente sonrió y desvió el tema. Por otro lado, se sabe que Kadir ha estado enfocado en un nuevo proyecto televisivo que lo mantendrá fuera de la ciudad durante varias semanas. Según fuentes de producción, solicitó no dar declaraciones durante este tiempo. ¿Estrategia para evitar preguntas sobre su relación? ¿O una forma de alejarse para pensar las cosas? Los rumores también apuntan a que una persona del entorno de Neslihan habría sido quien incentivó a la actriz a no guardarse más lo que siente. Lo que explicaría su nueva actitud más introspectiva pero directa en redes y entrevistas. Al respecto, uno de sus amigos más cercanos habría comentado: ella está en un momento de redefinición personal. No significa que ya no haya amor, pero sí que se está replanteando muchas cosas. Lo que parece claro es que, detrás de la sonrisa de Neslihan y su delicadeza en las palabras, hay un mar de emociones agitadas que aún no han terminado de manifestarse. Su manera de hablar, de dejar pistas, de jugar con el misterio, ha creado una especie de lenguaje íntimo con su audiencia, donde cada frase es una invitación a leer entre líneas. Y mientras los medios siguen especulando y los fans no dejan de teorizar, lo cierto es que Neslihan Atagul ha logrado algo que muy pocas figuras del espectáculo consiguen: convertir sus silencios, sus miradas, sus frases breves y sus publicaciones en verdaderos fenómenos virales. Cada palabra suya se convierte en poesía emocional para sus seguidores, pero también en interrogantes abiertos. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su vida amorosa? ¿Estamos ante un distanciamiento paulatino o solo ante un periodo de reflexión y silencio necesario? ¿Seguirá usando las redes como su canal principal de expresión emocional? Una cosa es segura: el público está más atento que nunca. Y aunque no lo diga con todas sus letras, Neslihan sigue hablando, y su eco resuena fuerte en los corazones de quienes la siguen. Como ella misma escribió recientemente en una de sus historias, no hace falta entenderlo todo. A veces, solo hay que sentirlo. Comenta abajo tu opinión. ¿Crees que Neslihan y Kadir están atravesando una crisis real o es solo una estrategia emocional más en medio del torbellino mediático? ¿Qué piensas sobre sus frases enigmáticas? Nos leemos. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Neslihan Atagul está atravesando una crisis sentimental con Kadir Doğulu? ¿O sus palabras fueron simplemente filosóficas y sin doble intención? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para más novedades.